Quisiera empezar orando. Dios Padre Todopoderoso, Dios Santo, justo, Dios misericordioso. Señor, en esta hora, antes que nada, queremos venirte a pedirte perdón, Señor, por nuestras fallas. Si no fuera por tu misericordia, Señor, no sé dónde estaríamos ahorita. Anhelamos ese tiempo, Señor, cuando estemos ya en tu presencia, limpios, blancos como la lana, Señor, puros. Mientras tanto, síguenos mostrando, Señor, enseñando tus caminos en tu palabra, para que tus caminos sean nuestros caminos, Señor. Para que tu palabra sea luz a nuestros pies y podamos caminar seguros, tomados de tu mano, Señor, sin separarnos ni un paso a la derecha ni un paso a la izquierda. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor, de su familia. Te pedimos que lo cuides en su entrar, en su salir, que le des sabiduría. Cuida de ellos, Señor. Y te pedimos, Señor, y te doy gracias como un siervo tuyo porque me das la oportunidad de compartir el día de hoy tu palabra, Señor, y que caiga en tierra fértil, Señor, para que pueda dar fruto, para conocerte más cada día, Señor, y poderte dar la gloria, no por lo que tú haces en nuestras vidas nada más, sino por quien tú eres. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. El mensaje de hoy no es un mensaje cómodo. Es más, si tú eres nuevo en la fe o es la primera vez que vienes a la iglesia, te pido que no vayas a salir corriendo, quédate al final. Quiero que escuches el final y tengas toda la película de lo que Dios quiere mostrarte y de lo que Dios quiere revelarte también. Y te repito, no es un tema popular hablar de la ira de Dios. Se habla mucho de la ira del hombre, pero yo tenía una amiga que dejó de venir a la iglesia porque decía que aquí no la motivaban. Y vaya, nosotros no somos ni influencers ni coaches de vida, ¿sí? Simplemente somos una voz que clama desde el púlpito: esta es palabra de Dios. Y es el problema de la fe emocional, cuando nuestra fe nada más está sustentada en las emociones. Claro, nuestra naturaleza, Dios nos hizo con emociones, pero cuando nuestro motivo, cuando nuestras emociones son por el motivo y el propósito correcto. Algún personaje dijo alguna vez que la Biblia, que la palabra nos ha hecho libres, pero que primero nos hizo sentir miserables, porque la Biblia nos confronta. Y por eso es necesario, querida iglesia, y hoy vamos a hablar de este tema, de la ira de Dios. El problema es que queremos entender la ira de Dios como la ira del hombre. Y como vamos a aprender, es muy diferente la ira de Dios que la ira del hombre. Quisiera poner dos palabras que no es como para que digan: uy, este cuate, qué palabras tiene. No. Son dos palabras que quiero comentar por lo que nos ilustran: antropomorfosis y antropopatía. Son dos palabras como para estar en la sobremesa, ¿verdad? Con tus hijos. Oye, ¿de qué hablamos? Antropopatía. No, antropomorfosis, ¿no? Pero finalmente estas dos palabras, ¿de qué nos hablan? Nos tratan de explicar en la palabra. Dios es espíritu. ¿Cómo podemos entender a veces el carácter de Dios? Morfos, antropomorfosis es cuando nos dice que Dios inclina su rostro, que Dios extiende su mano. Dios no tiene cuerpo, pero podemos entender por las cualidades físicas humanas
a un Dios que es invisible. Igual con las emociones. Dios ama, Dios se enoja, Dios se entristece. Y el problema es que queremos entender la ira como nosotros la conocemos, pero como vamos a ver, la ira de Dios es muy diferente. Cuando te presentan, cuando sales con otras parejas, estás acabando de conocer algunos matrimonios tal vez, y finalmente le dices, oye, qué buena onda es tu esposo, es padrísimo, es muy buena onda. Y la esposa te dice, sí, pero es que no lo conoces cuando se enoja, no tienes ni idea. ¿Por qué te lo puede decir y tú no te das cuenta? Porque hay una relación íntima entre el esposo y la esposa, por eso lo conoces también. En esa relación que Dios quiere tener contigo, Él quiere que conozcas todo de Él. Él, ¿sabes? Él no tiene ningún problema por presentarse como un Dios airado. No tiene ningún problema con eso. Si tuviera problema, para empezar, no lo hubiera puesto en la palabra de Dios. No lo hubiera puesto en la Biblia. Simplemente hubiera puesto que Dios es solo amor. En Romanos 9, 22, 23 nos dice la palabra, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios es glorificado tanto en su amor como en su ira. Así es como Dios es glorificado. En cambio, el hombre es despreciado y es odiado por el odio del hombre hacia el hombre. Y entender la ira de Dios, querida iglesia, es muy importante porque saber de qué somos salvos. ¿De qué somos salvos? Somos salvos de la ira y del juicio de Dios. Es importante entender que el pecado va a ser castigado, que Dios está airado, no le gusta el pecado, y que al final nadie se va a escapar de su juicio. Jesús mismo, que es amor y habló del amor, habló de la ira, habló del infierno, para dejar claro que hay un infierno. ¿Y por qué Dios se glorifica en la ira y en su amor? Porque la gloria de Dios es la suma de todos sus atributos: santidad, justicia, amor, que están en perfecto equilibrio. Y también las acciones que se derivan de la justicia, que es su juicio y su ira, de su santidad, del amor que se desprende, su misericordia. Y todo está perfectamente equilibrado. Tan perfecto es su amor como tan perfecta es su justicia. Tan perfecta es su ira como tan perfecta es su misericordia. La ira de Dios es una ira santa y justa. Y cuando digo que están en equilibrio, es como el ejemplo que siempre nos pone nuestro pastor del juez que tiene que juzgar a un asesino y que se sabe que es asesino. Están todas las pruebas y lo deja libre porque el juez es amor. No, hay una parte que no le permite al juez por lo que es, porque es un juez. Igualmente, así Dios tiene equilibrado su amor, su santidad y su justicia. Hemos venido estudiando a Juan por algo de tiempo, ¿verdad? Y Juan y Jesús nos habla tanto del amor en Juan, como dice en Juan 34, les doy un nuevo mandamiento, en que se amen los unos a los otros como yo los he amado, ¿verdad? En la primera carta de Juan dice: en esto consiste el amor, en que yo los amé primero. Pero también nos habla sobre la ira de Dios.
En Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y aquí habla de la ira de Dios hacia el incrédulo. Y en primera de Juan 3:15 nos habla del odio y la ira del hombre hacia el hombre. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Nuestro Señor Jesús, cuando está en Getsemaní, casi pronto para ser arrestado, dice en Lucas 22: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa simboliza la ira de Dios. Él está diciendo: si todos pudieran salvarse por sí mismos, que no tenga que pasar todo lo que voy a pasar, pero hágase su voluntad, porque no hay otra forma que la humanidad pueda salvarse si no es por mi sacrificio. Y hoy nos vamos a centrar, vamos a estar navegando por el libro de Romanos. Romanos lo escribió Pablo, es la carta más extensa de Pablo, pero no solo eso, sino que expone con mucha profundidad el Evangelio, como en ninguna otra carta, y conceptos teológicos. Yo comento siempre que Dios levantó a los apóstoles para mostrar y explicar lo visible del Evangelio. Pero Cristo resucitado levantó a Pablo para explicar lo invisible del Evangelio. Hey Pablo, explícales lo que pasó ahí realmente en esa cruz. Explícales por qué tuvo que ser así. ¿Por qué tuve que morir? Y no entenderíamos la plenitud de la cruz si no fuera por Pablo. Pero me llama la atención, siendo Pablo profundizando el Evangelio, las dos primeras afirmaciones con las que empieza el libro de Romanos. Dice en Romanos 1, 16 y 17: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Me llama la atención que lo primero que habla Pablo es de la justicia, que el Evangelio habla de justicia. Él está hablando de lo invisible. Los apóstoles en Juan y en todas habla del amor de Jesús, y dice la palabra que si han visto a Jesús, han visto al Padre. Conocemos el amor del Padre por el amor de Jesús, pero aquí está hablando de justicia. Y los primeros capítulos hablan de justicia, de ira, de juicio. Y me puse a ver hasta cuándo Pablo empieza a hablar del amor, y es hasta el capítulo 5. Él está privilegiando que conozcas del Evangelio por su justicia. Porque solo conociendo completamente la justicia de Dios, puedes conocer a plenitud lo que pasó en esa cruz. Y viene la segunda afirmación. El otro era el versículo 16, este es el versículo 18, a los dos versículos. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Así está empezando Pablo. Yo creo que no sería el evangelista de ahorita de moda, ¿verdad? Que llegues y te digas: oye, la ira de Dios se revela contra ti desde el cielo. Pero vamos a ver qué es lo que Pablo nos está diciendo en este versículo en particular. La ira de Dios
quiere referirse no a la ira que está en la tierra, la ira que proviene del cielo, que es una ira divina, que es una ira santa, perfecta. Pero la fuente de la ira de Dios es su santidad y su justicia. La fuente de la ira del hombre es el pecado, es el poder, es la ambición, es el odio, es la soberbia. Dice que se revela desde el cielo, se revela como un tiempo presente. Dios es el mismo ayer, ha sido el mismo ayer, hoy y mañana. Y vemos cómo desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios ha advertido sobre su ira. Dios ha ejercido su juicio. Desde que expulsó a Adán y a Eva del Edén, pasando por el diluvio, por Sodoma, por todos aquellos imperios que atacaron a su pueblo, a su mismo pueblo, y la ira venidera. Siempre dio y da señales de advertencias. Y después termina: contra toda impiedad y quienes injustamente retienen la verdad. ¿Cuál es la razón de Dios en enviar ira y juicio? Castigar el pecado. Todo lo que ofende su santidad es la razón por la que envía juicio, envía ira. La razón del hombre: destruir países, destruir etnias, religiones. La razón por petróleo, por agua, por diferencias religiosas. Dios no busca que lo odien más por esa ira, pero el hombre busca generar más odio por el hombre. Quise buscar un ejemplo y lo primero que se me vino a la mente fue: pues vamos a hablar de fútbol, ¿verdad? Y dije, voy a hablar del América, que es el mejor equipo de México. Pero dije, no, porque voy a despertar la ira de todo el rebaño sagrado. Entonces dije, no. Pero el ejemplo que pongo es porque, sí, de tantas victorias que tuvo, había un vecino cuando pasaba por la avenida que siempre colgaba una tela que decía el escudo de la América y decía: ódiame más. Y sí, a mí me daba risa. Ódiame. Lo sacaron en periódico, primera plana, ódiame más. Sí, pero ese es el reflejo. En el fútbol hay muertos. ¿Por qué? Por el odio del hombre por el hombre, por un deporte que debería unir a las familias. Y el hombre y en las calles fomentando el odio del hombre contra el hombre. Hebreos 1:9 dice: amas la justicia y odias la maldad. Y vemos gente caminando, pecando, siendo rebeldes a Dios, prosperando. Pero Dios nos dice, está acumulando, en Romanos 2:5, está acumulando ira para el día de la ira. Ahora quiero pasar, dije que iba a incomodar un poco, y quiero hablar de una frase que a mí me la han dicho mucho, que muchos la conocen. Y antes de sacar algunas conclusiones, quisiera hacerles 3 preguntas. 3 preguntas, pero solo pueden levantar la mano una vez. ¿Ok? La frase a la que me refiero es, y creo que todos la conocen: Dios aborrece el pecado, pero Dios ama al pecador, ¿verdad? Así. En la primera parte, ¿alguien tiene algún problema con que Dios aborrece el pecado? Aparece en cientos y cientos de versículos, ¿verdad? Pero Dios ama al pecador. Rápidamente, yo quisiera, nada más para tener un pulso,
De estas 3 preguntas que voy a hacer, nada más puedes levantar una vez la mano. ¿Tú crees, tal como dice, que Dios ama al pecador? Esa es una pregunta. La segunda, ¿no crees que Dios ama al pecador? Y 3, no estás seguro. Estoy confundido. Me falta todavía tal vez estudiar un poco más, no sé. Entonces quisiera, y esto lo hice el ejercicio también en el primer servicio, si pueden levantar la mano los que creen que Dios ama al pecador. Ok, gracias. Los que creen que Dios no ama al pecador. Ok. Y los que todavía están confundidos, tienen dudas, pueden levantar la mano, por favor. Ok, gracias. En el primer servicio hubo un grueso que levantó la mano en la primera pregunta. En el segundo hubo otro bloque que levantó la mano. Y aún en el tercero hubo bloques que levantaron la mano. Y lo que quiero aquí, que quede muy claro, no es ni generar polémica, ni fijar una postura. Porque el punto a donde quiero llegar es a donde puede llevar a un incrédulo esta frase. En los 31.102 versículos que tiene la Reina Valera, yo no encontré ningún versículo que dijera que Dios ama al pecador, tal cual. Pero sí encontré en Salmos 7:11 que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Sabemos que Dios es inmutable, es el mismo y no cambia de parecer. No puede amar y después dejar de amar. Es inmutable. Dice primera de Juan 1:12 que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, los hizo adoptivos, nos hizo hijos de Dios. Nos ha adoptado a una familia como hijos. Pero también nos dice la palabra que los que no son hijos de Dios son hijos de Satanás. Que no son, o somos hijos o somos creación de Dios, criaturas. Efesios 2:3 dice que antes que fuéramos salvos, éramos por naturaleza hijos de ira. Entonces, quiero poner aquí en perspectiva una cosa. ¿Cómo ama Dios entonces? ¿O de qué manera ama Dios a los que no son sus hijos? ¿Ama a Dios igual a sus hijos que a los que no son sus hijos? Pero me acaban de decir que Dios ama a todos los pecadores. Nosotros somos pecadores. Nos ama como sus hijos y nos extiende misericordia, ¿verdad? Pero a los incrédulos, ¿cómo les muestra su amor Dios a los incrédulos? Exactamente. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esto es una interpretación mía, no es postura, simplemente quiero compartirles lo que la palabra a uno le puede decir. Y cuando Dios ama, ¿de qué manera? Mostrando su amor. Le dice al incrédulo, yo te muestro mi amor, quiero abrazarte con un amor como de padre, con un amor que no conoces, con un amor que tú no conoces, que te lo demuestro enviando a mi hijo a la cruz. Pero necesito que creas para amarte como un hijo. Y a lo que quiero llegar es de esta frase, es que
el pecador, el incrédulo, puede construir esta premisa: Dios me ama, aunque sea pecador. Puedo seguir caminando con Dios porque Él me ama. Y el problema, porque me ha pasado, es que si conocen un poquitito de la Biblia, te dicen, y es que el amor, dice en la palabra que te amaré con amor eterno. Y dice la palabra que nada me puede separar de tu amor, ni tribulación, ni espada, ni hambre, ni angustia. ¿Y sabes qué pasa? Que el incrédulo toma versículos que no le pertenecen, que solo le pertenecen al Hijo, a los que somos hijos de Dios. Y el peligro es cuando llegamos y nos dicen, es que Dios me ama, porque la famosa frase. Entonces lo que quiero compartirte aquí es cómo Dios ama al pecador, al incrédulo, porque hay amor. Él está deteniendo su ira y está extendiendo su misericordia. Así es como Dios muestra su amor. Esa justicia, ese juicio lo está deteniendo y con su amor le está extendiendo misericordia. Y así es como Dios, es una idea muy personal, como Dios ama a los incrédulos. Porque si hay algo que te va a separar del amor de Dios, si hay algo que no se va a cumplir en Romanos, en Romanos 8, cuando llegue el juicio, ahí sí, ahí se acaba la misericordia y empieza el juicio y empieza la ira sobre los que no creyeron en el Hijo de Dios. Entonces para ellos no aplican esos versículos, pero por ese tipo de frases se las pueden adueñar y es peligroso. Y se los quería compartir. Y vemos cómo la ira del hombre por el hombre va a llegar a un clímax, así como la ira de Dios contra el hombre. Y ese clímax va a ser en Apocalipsis. En los primeros 4 sellos del Apocalipsis, los 4 jinetes, cuando habla primero de que va a llegar el anticristo, que va a ser un militar poderoso, que va a tener todo el poder económico, religioso, militar. Después vienen las guerras, el caballo. Después viene el caballo de las guerras, de las enfermedades, el caballo de la muerte. Pero todo eso es la ira del hombre contra el hombre. Ahí no hay nada sobrenatural. Ahí es la ira del hombre contra el hombre, de una manera, dice la palabra, como nunca había pasado. Pero después viene la ira de Dios contra el hombre. Viene el juicio y viene de forma sobrenatural. Ahorita que estamos estudiando Éxodo, en Éxodo vemos esa figura del mundo en el imperio egipcio y vemos cómo el faraón quería aniquilar al pueblo de Israel, quería matar a todos los bebés varones, y después con esa furia, ese enojo, los hizo esclavos, les puso impuestos, les puso jornadas extenuantes. Pero gracias a la sangre del Cordero y a esa fe, Dios los libró del juicio, y el juicio de Dios cayó directamente sobre el pueblo de Egipto. No importa que fuera el imperio más poderoso, no importa que tuviera el ejército más poderoso y todos los dioses que tenía, nada pudo evitar, como nada va a evitar que el juicio de Dios y la ira de Dios caiga. Dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Proverbios 11:4, no aprovecharán las riquezas en el día de la ira. El poder, tu puesto, tus influencias, nada va a aprovechar para el día de la ira, mas la justicia librará de la muerte. Entonces tratamos de entender la ira de Dios, la ira del hombre, pero lo más importante es
¿cómo nos vamos a librar o cómo nos libramos de la ira de Dios? ¿Cómo es que nos vamos a librar de la ira de Dios? Quise usar como referencia 5 verdades que en original son en latín y que se expusieron 2 siglos atrás, 3 siglos atrás, para diferenciar a la Iglesia Católica Romana del protestantismo. Y las quise tomar porque son verdades bíblicas. En latín se les llama las 5 solas. Sola en latín es solo, únicamente. De las cuales vamos a hablar de 3, porque la primera y la última, la primera es el fundamento, que es sola escritura, que es solo la escritura, sabemos y ya lo hemos enseñado aquí, que solamente la escritura es inspirada por Dios, es la única verdad y es inerrante. La quinta es soli Deo gloria, que quiere decir solo para la gloria de Dios, que el propósito final supremo de todo es darle la gloria a Dios. Pero nos vamos a centrar en las 3, en la segunda, en la tercera y la cuarta. La primera, pero quiero enfatizar algo. Si tú te desvías de cualquiera de estas 3 o de cualquiera de estas 5, con una que te estés desviando, te estás desviando del Evangelio. Te estás desviando de la verdad del Evangelio. La primera de ellas es sola fide, que quiere decir solo la fe. La justificación que se recibe solo es por la fe, no es por ninguna obra que nosotros, ningún mérito humano, solo es por la fe. Dice, ¿qué es ser justificados para empezar? Es ser legalmente justos, es un término legal, ser legalmente justos delante de Dios. Sabemos que hay 2 religiones nada más en el mundo. Todas las religiones que son por obras y la nuestra que es por fe. La Iglesia Católica es fe más obras, la nuestra es fe y obras, la primera, y la otra es fe más con obras. Fe más obras, fe con obras, y eso marca toda la diferencia. Pero bueno, vamos a la primera sola, que es sola fide, que es solo la fe. Romanos 3:20. Ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. La ley nos salva, la ley es santa y no podemos cumplir la ley. Por más que queramos hacer cumplir la ley, solamente es por uno que pudo cumplir y hacer una vida perfecta y cumplirla, que fue nuestro Señor Jesucristo. Pero sirve para ver qué tan pecadores somos. Romanos 3:28, y Pablo concluye, es muy concluyente. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. Tito 3:5, nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Romanos 5:1, así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos estar en paz, familia. ¿Sabes por qué cuando somos justificados podemos estar en paz? Porque Dios ya no nos ve con ojos de juicio, nos ve con ojos de amor. Y eso nos da una paz impresionante. Se enfatiza mucho en el Nuevo Testamento, hay muchos versículos, también en el Viejo con Habacuc, que el justo por la fe vivirá.
Abraham, el padre de la fe, Abraham le creyó a Dios y eso le fue tomado por justicia. Y Gálatas 2:16, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo. Y también hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Y pasamos, ¿cómo nos libramos de la ira de Dios? Híjole, sola gracia, sola gratia, solo es por gracia. La salvación, querida iglesia, es un regalo inmerecido que no puedes ganar con nada ni comprarlo con nada. Es un regalo de Dios. Oseas 14:4, y los amaré de pura gracia. Le estaba diciendo al pueblo de Israel Dios en Deuteronomio 7:7, les decía: hey, tú eras un pueblo insignificante, tú no eras nadie dentro de todas las naciones, dentro de todos los reinos, pero por gracia te he rescatado y te he hecho mi pueblo. Por gracia Moisés fue escogido a pesar de ser un asesino. Por gracia Noé. Por gracia, no tienen nada ellos, ni tenemos nada en nosotros. No es una recompensa la salvación, es un regalo. Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si la justicia dependiera de la ley, entonces por demás habría muerto Cristo. Si yo me pudiera salvar, tú te pudieras salvar haciendo buenas obras, entonces ¿para qué tuvo que venir Cristo a morir? Romanos 11:5, de la misma manera, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. No hay nada bueno en nosotros. Romanos 3:23 dice: en cuanto a que todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, pero siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta gracia, familia, fue la que inspiró a John Newton en el siglo XVIII a escribir una canción que ya es considerada como un himno, Sublime Gracia. ¿Ah? Sublime gracia que el Señor. ¿Sí, Dan? Sí, ¿verdad? Te has de preguntar, ¿cómo que es este cuate, cómo es que no está en la alabanza, verdad? Sí, tampoco entiendo, pero bueno, ok. Bueno, él escribió esta canción, pero él era un tratante de esclavos. Él era capitán del barco que llevaba a los esclavos de un lado a otro. Lo azota una tormenta y él, temiendo morir, clama a Dios, siendo un despiadado, clama a Dios, y Dios en su misericordia le extiende la gracia y se convierte a Cristo. Y no solo eso, se convierte en pastor. Y siendo pastor, fue mentor de William Wilberforce. ¿Quién es este? Este es el político que lideró la abolición de la esclavitud en el Imperio Británico. Esa es la gracia de Dios. Y la gracia de Dios tiene un propósito. Así que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios nos ha salvado, no nada más por nuestra bonita cara, nos ha salvado y tiene un propósito en nuestras vidas. Si esa gracia pudo salvar a ese miserable, fíjole, a todos nosotros, a cualquier miserable puede salvar, empezando por uno. No dejes de maravillarte de esa gracia. La tercera sola es solus Christus, solo Cristo, solo la fe,
solo la gracia, solo Cristo. Si te desvías, te vas por las tortas. Nuestra salvación y nuestra mediación es exclusivamente por la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira, por Él. ¿Se acuerdan esa ilustración del diluvio, del arca, en donde el arca simboliza a Jesús? Cuando entran, los que creyeron en Dios, entran, se cierra la puerta y viene el juicio. Pero esa barca los salva del juicio y de la ira de Dios. Segunda de Corintios 5:21, al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en Él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Esto es la sustitución, el justo por los injustos. Y eso quiere decir la palabra propiciación, ¿sí? Que Dios desata su ira santa sobre su Hijo, que se ofreció voluntariamente por nosotros. Nosotros éramos los que debíamos de estar ahí. Él pagó por nuestros pecados. Y solo Cristo, Él es el único mediador. Primera Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Hebreos 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Hebreos 9:15, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto. ¿Quién era el mediador en el antiguo pacto? Vamos, familia, estamos al aire. Moisés, eso, muy bien. Moisés era el mediador en el antiguo pacto, que dice, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte, fíjense en esto, libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Oye, entonces, ¿qué? Todos esos sacrificios que hacían, donde venía el macho cabrío y lo sacrificaban y ya se iban y ya perdonaban los pecados, no, solamente cubría el pecado. Todos los pecados pasados, presentes y futuros son perdonados en Cristo. Y hay tantos y tantos versículos que no acabaríamos. Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. En fin, quiero concluir, familia, con que Dios es justo. ¿Cómo equilibra su justicia? ¿Cómo tiene que castigar el pecado? ¿Y cómo mostrar su amor a la misma vez? ¿Dios es justo? Sí. Desató su ira sobre su Hijo. ¿Dios es amor? Sí. Entregó a su Hijo por nosotros. Es en la cruz lo que dice Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Solo en la cruz encontramos eso. Ahorita cuando tenemos la oportunidad de ir a compartir a la cárcel, yo les digo a todas las chicas, ustedes están pagando aquí por un delito que hicieron. No están aquí por buenas personas. Están bajo el juicio del hombre. No pudieron escapar de la justicia del hombre. Afuera hay muchísimos que burlan la justicia del hombre porque tienen poder, influencia, dinero. Pero dice Apocalipsis 20 que el día del juicio final van a estar chicos y grandes, ricos, poderosos, lo que quieran. Ninguna influencia, ningún poder les va a ayudar a esa condenación, a esa sentencia final. Pero ustedes, chicas, les digo, sí, estarán aquí tal vez 10, 20, 30 años y se oye duro, porque están pagando una justicia. Pero
ahorita que ustedes están entregando su vida a Cristo, van a ser libres del juicio final por una eternidad. Hace un poco más de 2000 años, por esa calle polvosa, la Vía Crucis, un hombre, Jesús, empezó a caminar con heridas, golpeado, cargando una cruz sobre sus hombros, 70, 80, 90 kilos. Pero no solo iba cargando eso, familia, iba cargando el pecado de todos. Y no solo eso, iba cargando con la ira del hombre. Y no solo eso, le esperaba en la cruz la ira de Dios. ¿Quién puede soportar eso? Esa carga. Y la pregunta más bien sería, ¿qué clase de amor es ese? ¿Qué clase de amor es ese? Con un poquito de ese amor que tuviéramos. Juan, para terminar, Juan 5:24, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será condenado, no será llevado a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Saben qué me llamó la atención de este versículo? No sé por qué situación estés pasando. Tal vez problemas económicos, problemas familiares. Pero estoy seguro que nada se compara con lo que Jesús tuvo que pasar. Nada. Pero ¿saben qué es lo increíble? Que sin tener que pasar todo lo que pasó Jesús, dice, el que oye mi palabra y cree, tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Dice Efesios 2:6, que hemos resucitado conjuntamente con Él y nos ha sentado en lugares celestiales. No tuvimos que pasar por todo eso. Por eso, no es por obras, es por la obra de uno que vivió la vida perfecta que ni tú ni yo podíamos vivir. Así que cree en el Hijo de Dios. Cree que solo podemos por la fe ser justificados por la sangre de Cristo. Cree que es por gracia, que es un regalo, no lo des por hecho. Dale gracias a Dios todos los días. Y solo es por Cristo. Lo que cantó nuestro hermano David, Jesucristo basta. Solo es Él. Él es el único camino, la única verdad y la vida. Así que sí, tal vez nos guiamos por emociones, pero puedes salir por esa puerta sabiendo que pase lo que pase, nuestro destino final, si permanecemos en la fe, es estar por la eternidad sentado en los lugares celestiales. Amén. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Señor, gracias por enviar a tu Hijo a vivir esa vida que ninguno hubiéramos podido vivir, Señor. Sabemos que sí, hubo dolor en eso, Señor. Hubo sufrimiento. Por eso para Él es toda la gloria. Y esa gloria, vamos a ser compartidos de esa gloria, Señor, en tu presencia. Wow. Danos esa fe, Señor, que mueve montañas. Danos, como dice tu palabra, esa tristeza que nos lleva a ese arrepentimiento, no como esa tristeza que genera el mundo,
sino esa tristeza que nos das tú, Señor, para que podamos romper esos lazos, esas cadenas, Señor, que nos habían tenido en esclavitud. Gracias para adoptarnos, Señor, en tu familia. Gracias por llamarnos hijos. Y que sigamos esa comisión, esa gran comisión que nos diste, Señor, de llevar la palabra a todos lados, de ser testimonio vivo de lo que tu misericordia y tu gracia ha hecho en cada una de nuestras vidas, Señor. Te damos gracias por tu palabra y que tu palabra, Señor, dé fruto en cada uno de nosotros. Te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén.